Hola estimados profesores, nosotros somos el grupo 1 del tema Cambios histológicos en embarazo ectópico. Nuestro grupo está conformado por Dominic Colcio, Clarence Gómez, Sofía Guerra, Tobías Fuentes, Victoria Gárate y Catalina González. A modo de introducción, un embarazo ectópico se define como un embarazo desarrollado fuera del espacio ectópico, haciendo referencia a un embarazo que ocurre fuera del espacio uterino. Es una de las principales causas de mortalidad en el primer trimestre del embarazo y también es una de las principales causas de indicaciones de la parotomía de emergencia. Un diagnóstico temprano es muy importante, ya que un destiempo en el diagnóstico puede derivar a una muerte de la paciente. Para poder diagnosticar un embarazo ectópico es sumamente complejo, ya que hay varias condiciones similares, por lo cual dificulta mucho su detección. Por eso se necesita una muestra histológica donde se observe un trofoblasto instalado fuera de la cavidad uterina para luego confirmar un embarazo ectópico. En este trabajo, lo que haremos será profundizar en qué consiste un embarazo ectópico teniendo en cuenta desde una fisiología normal del embarazo hasta llegar a lo patológico, que es cuando tenemos este embarazo fuera del espacio ectópico. Todo esto será expuesto desde un punto de vista histológico. Histología del oviducto. Para poder hablar sobre el oviducto, primero hay que conocer su anatomía, es decir, cuáles son sus componentes y en qué lugar se ubica. Los oviductos o tubas uterinas son dos tubos angostos que conectan las gónadas femeninas, es decir, los ovarios, con la cavidad uterina. En esta ilustración podemos observar las diferentes secciones del oviducto. La más proximal a los ovarios son las fímulas, las cuales son una especie de flecos producidas por el infundíbulo. Conectan a las gónadas sin tocarlas, o sea, recubren parte de estas, para posteriormente recibir el ovocito liberado. Más distal tenemos a la amapola. Aquí es donde normalmente se produce la fecundación gracias a las señalizaciones y la capacidad que contiene esta porción. Por último tenemos el istmo. En esta porción se encarga de conectar el útero con las tubas uterinas. Ahora que conocemos su anatomía, podemos hablar sobre su histología propiamente tal. En estas imágenes podemos observar dos cortes histológicos transversales de los oviductos, los cuales constan de tres capas, una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor ciliado, en donde los cilios cumplen la función de mover al cigoto hasta el útero para su posterior implantación. También presenta una lámina propia de tejido conectivo laxo, es decir, debajo de este epitelio se encuentra el tejido laxo que lo nutre. Luego está la capa muscular, que consta de una circular interna, la cual está más desarrollada, y una longitudinal interna. Por último, se encuentra la serosa, que está constituida por tejido conectivo laxo, vaso sanguíneo, la cual le da una gran irrigación, nervios y mesotelio compuesto por un epitelio plano simple. Al hacer un corte transversal en la mucosa se puede observar que la lámina propia y el epitelio forman una serie de pliegues que la hacen muy diferenciable de otras estructuras. Estos pliegues tienen la función de regular la velocidad que adquiere el ovocito 2, ya que éste debe surcar todos estos obstáculos que el mismo oviducto le impone. Asimismo, la densidad y cantidad de pliegues va de la mano de la ubicación del corte, ya que entre más próxima a los ovarios, más cantidad de pliegues vamos a encontrar. Finalmente, al hacer un zoom a la histología de la mucosa, podemos observar que las células mucosecretoras son pálidas, justamente porque fabrican este mucos. También se puede observar las células ciliadas, cuyos cilios dan directamente al lumen y, como dijimos anteriormente, ayudan a transportar al cigoto. Luego de esta viene la submucosa, la cual es la capa que separa la capa mucosa del tejido muscular. Histología fisiológica del útero. El útero es un órgano que forma parte del aparato reproductor femenino. Es donde se implanta y posteriormente va a crecer el feto, y es el encargado de contenerlo y nutrirlo. En la siguiente diapositiva podremos ver un corte histológico de útero de ratón teñido con hematoxilina y eosina, y en él vamos a reconocer sus partes. Primero, el endometrio o mucosa, que es la capa formada por epitelio luminal y tejido conectivo subyacente, en el que se encuentran las glándulas endometriales.
Luego podremos apreciar el epitelio luminal, que es el tejido epitelial columnar simple, delgado, ¿cierto?, que limita la cavidad interna uterina. La cavidad interna uterina es el espacio interno delimitado por el epitelio luminal, que es ese lumen blanco que se ve al centro del corte histológico. Las glándulas endometriales o uterinas son glándulas tubulares simples formadas por epitelio simple columnar o cuboidal. Su secreción ayuda al implante y proporciona una nutrición inicial al embrión. Tejido conectivo es un tejido de tipo conectivo con gran densidad celular que forma la parte mayor del endometrio. Este tejido conectivo junto con los vasos linfáticos forman el estroma. Ya superior y extremo se ve el miometrio, que es la capa de tejido muscular liso que se encuentra entre el endometrio y el perimetrio. Esta capa también contiene una rica red de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se ven insertos en el miometrio y irrogan fuertemente al útero, y esta red gana más complejidad con cada ciclo menstrual. Ya más exterior se puede apreciar el perimetrio, que es la membrana serosa, es la capa de tejido conectivo que recubre al útero, en concreto la capa longitudinal del miometrio. Es la capa más externa y la que lo protege de roce y golpes. Y ya más al extremo inferior se puede apreciar el ligamento suspensorio, que es el tejido conectivo y los vasos sanguíneos que conectan al útero con la pared de la cavidad pélvica. Existen varios tipos de embarazos ectópicos, los cuales se clasifican en función de la ubicación en que se implanta el embrión. Lo más frecuente que ocurre es la tuba uterina, debido a que el embrión realiza este trayecto en camino al útero. Por lo tanto, será la primera que definiremos, el embarazo ectópico tubárico o ampular, que es cuando el embrión se anida en las tubas uterinas, produce inflamación y obstrucción tubárica. Después tenemos el embarazo ectópico ovárico, que es cuando el embrión se implanta en el ovario y puede confundirse con un quiste. Después tenemos el embarazo ístmico, que es cuando la implantación tiene lugar en el istmo, que es la parte final de la tuba. También tenemos un tipo de embarazo que es abdominal, donde el embrión se implanta dentro de la cavidad peritoneal, aunque es muy poco frecuente. También tenemos otro tipo, que es el intramural, que se localiza esta implantación en el miometrio, la capa muscular interna del útero, y es el tipo de embarazo ectópico más raro de todos. Y ya por último tenemos el embarazo ectópico cervical, que es cuando la anidación tiene lugar en el cuello uterino o el cervix. Y ya hablando de porcentajes, como decíamos, el lugar de implantación más frecuente es la tuba uterina, con un 98%. Luego sigue la ampular, que es cercano o parecido a la tubárica, que tiene un 80% de probabilidad de que ocurra. Después tenemos el ístmico, que tiene un 12%. Cornural, que también es conocido como el intersticial o intramural, tiene un 2,2%. Las fimbrias, que es un 6%. Y otras localizaciones más raras son el ovario, que sería un 0,15%, el cervix, otro 0,15%, y el abdomen con un 1,4%. Histología de embarazos ectópicos. Embarazo ectópico tubárico. Un embarazo ectópico tubárico es el lugar más frecuente en donde ocurren embarazos ectópicos. Suele suceder cuando un óvulo fecundado queda atrapado al dirigirse al útero. Generalmente es debido a que las tubas uterinas están dañadas por alguna inflamación o malformación. Esto puede causar que dichas tubas se abran repentinamente, por lo que si no se trata, esto se puede desgarrar y ocasionar un sangrado que pone en riesgo a la vida de la mujer. Ahora, la imagen que nosotros tenemos presente es una muestra de un corte transversal de la tuba uterina, también llamada oviducto o trompa de falopio. Lo peculiar de esta muestra es que nosotros podemos observar en el lumen de esta tuba una implantación de un trofoblasto, esa gran figura que nosotros podemos observar en la zona medial de esta muestra. Asimismo, nosotros podemos observar la túnica de la mucosa recubriendo partes del trofoblasto. También, respectivamente, la pared del oviducto, las células ciliadas y secretoras, las cuales veremos en diapositiva siguiente. También continuando, vemos las respectivas capas, tanto musculares y peritoneo, la cual es una túnica serosa recubierta por epitelio mesotelial. Ahora, la imagen que nosotros tenemos a continuación, también podemos observar una tuba uterina con una implantación de un trofoblasto, pero aplicándole un gran aumento. Este gran aumento nos permite observar de mejor forma la cava de la mucosa. También podemos observar un coágulo en la zona distal, pero lo más importante en esta muestra es que se puede observar las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas son mesenquimatosas y maduras con una mezcla levemente edematosa. En estos núcleos
No vemos muchos vasos sanguíneos dentro de vellosidades coriónicas, lo cual se explica es que más adelante se van a formar vasos sanguíneos. Por ende, esto nos dice que estas vellosidades son bastante inmaduras. En la imagen podemos observar el aspecto microscópico de la trompa, las vellosidades coriales que se insertan en el epitelio tubárico junto a una hemorragia y un infiltrado inflamatorio con perforación de la pared y hematosalpinx. Histología de embarazo ectópico en salpinge. Tuba uterina. Al tratarse de un lugar estrecho, a medida que va creciendo el embrión, la salpinge puede presentar inflamación al punto de llegar a una hemorragia, que es lo que está destacado dentro de la imagen. Las vellosidades coriales es normal que se observen durante el embarazo, pero no en la salpinge. Estas vellosidades permiten el intercambio de oxígeno con el embrión. Embarazo ectópico ovárico. El embarazo ovárico es un tipo poco habitual de embarazo ectópico. Su localización puede ser superficial o intrafolicular. Superficial es cuando la fecundación se produce por fuera del ovario y las células de la granulosa del cigoto se adhieren al folículo roto. La intrafolicular se subdivide en dos, corticales y yuxtafoliculares. Las corticales es cuando la fecundación se produce en un folículo no roto y la yuxtafolicular es cuando después de la fecundación migra a partes más profundas del ovario. Su diagnóstico es complejo. Algunos se diagnostican durante una intervención, pero la mayoría necesita una confirmación histopatológica. En esta primera imagen observamos un corte microscópico que muestra la presencia de tejido trofoblástico en el parénquima ovárico. En esta segunda imagen observamos una sección ovárica donde se muestra el cuerpo lúteo gravídico con áreas hemorrágicas e invadido por vellosidades coriales. Además, como lo he dicho anteriormente, se observa gran cantidad de vellosidades coriales y restos de cuerpos lúteos compatibles con un embarazo ectópico ovárico. En esta tercera imagen podemos observar un corte de un embarazo ovárico en donde encontramos un folículo y una cavidad hemorrágica con vellosidades coriales. En la cuarta imagen podemos observar también un corte de embarazo ovárico en donde encontramos un parénquima ovárico con células de la granulosa y una cavidad hemorrágica con vellosidades coriales. En nuestro país la tasa global del embarazo ectópico es de 10.37 por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva. Esta edad va desde los 15 a los 44 años. El tipo de embarazo ectópico que más se repite dentro de estos casos corresponde al embarazo ectópico tubárico, que abarca aproximadamente el 98% de los casos. Esta emergencia obstétrica puede resultar mortal. Se trata que es una de las mayores complicaciones que se dan durante el primer trimestre del embarazo, dado que su tasa de mortalidad es del 10%. Y esto se debe principalmente a que hay un gran daño dentro de la estructura del oviducto a nivel de la mucosa, membrana basal y muscular. Como futuros profesionales relacionados a la obstetricia y ginecología, debemos tener conocimiento acerca de estas complicaciones, ya que estaremos presentes durante el embarazo de muchas usuarias, por lo que al tener información que sea avalada por la ciencia, podremos brindar una educación y tener conocimientos para poder brindar una atención y cuidado durante esta complicación obstétrica. Por otra parte, debemos tener en cuenta que al estar presente en un momento tan complicado para una usuaria, esta base que estamos incorporando a nuestros conocimientos nos permitirá estar preparados para dar contención tanto a la usuaria como a sus familiares. Y a modo de conclusión, podemos sintetizar de que el embarazo ectópico corresponde a uno de los riesgos más grandes durante el primer trimestre de la gestación. Se produce debido a una implantación de blastocitos en un lugar diferente al endometrio. Los casos más frecuentes ocurren en el oviducto, que da paso a un embarazo ectópico tubérico. Pero existen otros embarazos ectópicos que se van a ir diferenciando dependiendo de la ubicación donde se implante el blastocito, los cuales pueden ser embarazo ectópico ovárico, istímico, intrahumeral, abdominal y cervical.
Sabemos que un diagnóstico a tiempo es fundamental para poder evitar que existan complicaciones mayores. Es por eso que consideramos relevante abordar desde un punto de vista ectológico cómo se ve un embarazo ectópico, ya que como futuros profesionales que se relacionarán en el área de la obstetricia, estaremos a cargo de equipos que deben tomar decisiones, por lo que, al saber cómo diagnosticar un embarazo ectópico a través de muestras histológicas, podremos diagnosticarlo a tiempo y podremos empezar un tratamiento oportuno lo más rápido posible para poder salvar la vida de la paciente. Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.